Voy a partir haciéndoles una pregunta que quizás es una buena forma de iniciar ese diálogo, justamente sobre este tema de la moralidad en la sociedad libre. Y Camilo, a lo mejor tú podéis partir con esto. No, antigüedad constituye grado. Antigüedad constituye grado. Hernán. O si Sí. quieren hacemos Aunque un no lo cachipún. Ajá. O si quieren hacemos un cachipún. Siempre por los Ok. mayores. Hernán, entonces, mira, lo que en Occidente, digamos, la moral de la sociedad libre ha demostrado de alguna manera una superioridad respecto de cualquier otro orden social. Y en cuanto al respeto por la dignidad humana, en cuanto también a ser generador de mayor bienestar y de oportunidades para las poblaciones que viven en un orden social libre. Sin embargo, hoy, incluso en nuestro país, este orden y esta superioridad moral parece ser cuestionada. ¿Por qué crees que está pasando eso en la actualidad? Bien, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas caras conocidas. Muchas gracias por la invitación a la Fundación. Un gusto compartir con el joven Camilo Férez esta mesa. Yo efectivamente estoy no solo más viejo, sino que además estoy muy resfriado. Yo de verdad, ¿les puedo pedir apagar ese aire acondicionado? Porque si no voy a morir sí. durante el proceso de la Pero ya charla. no es aire acondicionado, parece que ahora es por ventilación. Ah. Sí, parece. Bueno, es una gran mega pregunta. Sí. Probablemente hay que partir por un hecho histórico. Un hecho histórico que en algo más de un mes vamos a estar celebrando 25 años, ¿cierto? Y es la caída del muro. La caída del muro representa, de alguna manera, el triunfo de una ideología respecto de otra, ¿cierto? Si lo podemos reducir, es probablemente el triunfo de la libertad por sobre la igualdad, el triunfo de la cosmovisión occidental de la democracia liberal, capitalista, versus el comunismo leninista soviético, si queremos buscar, digamos, de nuevo caricaturas para poder graficar el punto. Es ese hecho y, por supuesto, la profundización de, entre comillas, modelos liberales en Occidente y también en Oriente, los que han hecho a muchos concluir de que el liberalismo, que la ideología fundada en la libertad, de alguna manera, se ha impuesto en el mundo de las ideas, ¿cierto? De hecho, famoso es el libro de Francis Fukuyama, ¿cierto? El fin de la historia, que no pretendía nada más ni nada menos que decir que, en términos hegelianos, ¿cierto?, el curso de la historia, en términos de proceso, había llegado a un fin y que había una, hoy, ideología, ¿cierto?, que de alguna manera iba a ser hegemónica. Y de alguna manera es ese hecho histórico, pero las consecuencias que ha tenido, ¿cierto?, el éxito de las democracias liberales, las que han permitido, y por supuesto de la imposición del capitalismo, ¿cierto?, de un orden económico libre y abierto, los que han hecho muchos pensadores, intelectuales y políticos considerar de que de alguna manera el liberalismo es la corriente ideológica que hoy día impera con mayor fuerza en la mayor cantidad de países del mundo. Chile no está ajeno a ese proceso y a partir del 90, ¿cierto?, desde que Chile recuperó su democracia, lo que se ha instalado es, de alguna manera, y en un proceso lento, con una transición de por medio, una democracia liberal, con una economía abierta, y donde, en estricto rigor, la libertad es el principio ordenador de la arquitectura institucional del Chile contemporáneo, ¿cierto? Pato Navia ironizaba alguna vez diciendo que el padre del Chile moderno era Augusto Pinochet, ¿cierto? Que aunque por paradójico que fuera y un dictador, digamos, fuera el padre, finalmente esa arquitectura fundada en la libertad es la gran herencia de Pinochet y, de alguna manera, el denominado modelo hoy. Y pasamos a Chile y efectivamente la lucha ideológica, ¿cierto?, el conflicto entre liberales y igualitaristas se ha tornado cada vez más intenso y hoy día me atrevo a decir que estamos en un momento ideológico, ¿eh? Estamos en un periodo donde hemos vuelto a discutir sobre visiones de sociedad, donde hay muchas áreas donde tenemos abiertas y profundas diferencias, ¿eh? Y las discusiones que se están viendo hoy día en el Congreso, por ejemplo, en materia de educación, y el lucro, y el rol de los privados, y la educación como bien público, y el copago, y la selección,
todas ellas, y el rol del Estado, por supuesto, en materia educacional, hablan de que esa discusión está muy viva, digamos. Cuando se habla de salud, y muchos ponen en duda, digamos, las ISAPRES y el sistema de salud privado, y el 7%, y se sabe que el 7% en realidad no es de las personas, más bien debería ser de un fondo común, y ese fondo común debería ser solidario y deberíamos compartirlo todos, digamos. Cuando algunos incluso llegan lejos como decir de que debería haber cárcel para que lucren la educación, ¿cierto? Ustedes saben que la cárcel y las personas son un peligro para la sociedad, digamos. Y es parte de ese lenguaje ideológico que estamos viendo hoy. Si la salud y la educación son bienes públicos donde los privados no pueden participar y no pueden obtener utilidades porque son fondos públicos, bueno, lo mismo deberíamos aplicar en las pensiones. En materia de vivienda social, no podríamos permitirle que privados participaran en la construcción de vivienda o incluso en las carreteras, en las autopistas concesionadas. Las consecuencias son muy profundas, quiero decirles. Creo que hay dos ideas fundantes en dos proyectos de sociedad que son muy distintos. Yo soy muy crítico, Marcel algo de eso adelantó, a por qué aquellos que creemos en la libertad, y cuando creemos en la libertad lo entendemos en una visión integral, no exclusivamente en su dimensión económica, sino también en su dimensión política, también en su dimensión cultural y por supuesto valórica. Creemos que lo que ocurrió por parte importante de la centroderecha, voy un poco más lejos, durante los últimos 20 años, probablemente después de ver que la Concertación administró exitosamente su modelo, profundizó la arquitectura, ¿cierto?, basada en la libertad y esta obra, digamos, del padre del Chile contemporáneo, ¿cierto?, que dio por ganada la batalla de las ideas. Mi lectura es que la centroderecha se dedicó a las políticas públicas, se dedicó a lo técnico, se dedicó a, de alguna manera, ponerle más bien gestión y eficiencia, y eso fue lo que, de hecho, Sebastián Piñera ofreció en primer lugar, digamos, como proyecto alternativo a la Concertación. Yo voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer mejor, y voy a crear más empleo, voy a crecer más rápido, pero no había una visión ideológica en discusión. Y creo que, dado que la centroderecha descansó en el triunfo de sus ideas, bueno, ya lo decía Jefferson, ¿cierto?, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y la centroderecha dejó de participar en la eterna vigilancia que exige la libertad. Y un mundo igualitarista, un mundo de izquierda, muy preparado, que venía desde mucho antes que el 2011 trabajando en estas ideas, que había pretendido penetrar dentro de la Concertación, y el mundo más liberal, denominado autocomplaciente, se impuso, ¿cierto? Terminó fruto de los movimientos sociales del 2011 y de todo el cambio, por así decirlo, de discusión respecto del tipo de país que estamos construyendo, imponiéndose, ¿cierto?, cuando Michelle Bachelet se baja al avión y hace propio el discurso de los autoflagelantes, ¿cierto?, cuando dice que Chile tiene un gran malestar, que es producto de la desigualdad, y esa desigualdad es producto de una gran injusticia social y que debemos repensar el modelo de desarrollo chileno. Y ahí nace, ¿cierto?, el proyecto, el programa, la refundación, la retroexcavadora, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para decirlo en una línea, Alejandro, mi impresión es que si bien el liberalismo goza de muy buena salud en el mundo en términos históricos, es un proyecto político que debe estar en permanente defensa y profundización, y mi impresión es que en Chile un sector importante que creía en él se dejó estar porque creyó que era, por así decirlo, un patrimonio compartido. No era así, y hoy día estamos viendo cómo un gobierno más bien de izquierda está moviéndose con un ideario y una ideología muy distinta. Oye, Camilo, ¿tú coincidís con que el liberalismo goza de buena salud en el mundo? A ver, yo creo que habría que distinguir entre el liberalismo, ¿cierto?, las libertades y la apreciación de ambas, y la corriente política que es capaz de enarbolar esas banderas y hacerlas y construirlas en un proyecto político. Y ahí hay grandes diferencias. O sea, yo te diría que el liberalismo puede ser que goce buena salud, hay buena producción literaria, hay interesantes discusiones, nunca con más de 30 o 40 personas. El liberalismo tiene una presencia, tiene una prestancia que no ha perdido con el tiempo, tiene una densidad intelectual, y eso en definitiva nadie lo ha puesto en duda. Yo creo que en definitiva lo que nosotros tratamos de analizar permanentemente, y sobre todo en el Chile actual, es por qué el retroceso en el campo de la construcción de significado socialmente compartido, que es una tarea eminentemente política.
El copamiento de las ideas en el espacio público, ¿cierto? Es una tarea que, si bien es propia de los intelectuales, requiere de una especie de brazo armado político que sea suficientemente fuerte y eficiente. Y yo creo que ahí es donde está el principal déficit. Efectivamente, la gente defiende la libertad. La gente es capaz de movilizarse por sus propias libertades. Es capaz de exigir, así como exige sus derechos, sus propias libertades. Este país es capaz de paralizarse, ¿cierto?, y cambiar su agenda política porque 200.000 estudiantes salen a la calle y a la semana siguiente 400.000 personas pueden copar la inauguración de un mall. Y es la misma ciudad, con la misma cantidad de gente, es imposible que no haya traslape entre las dos. Lo que nosotros vivimos, ¿cierto?, son multiplicidades de ámbitos en los que la gente se desarrolla y se desenvuelve. Por lo tanto, yo creo que el problema que queremos significar o que queremos enfrentar no es si es que las ideas del liberalismo son eminentemente superiores o si su moral es eminentemente superior en función de que ha tenido durante algunos periodos de la historia, ¿cierto?, una preeminencia desde el punto de vista de su presencia política. Lo que nosotros hoy día nos estamos preguntando, creo yo, es por qué los sectores políticos que dicen defender el liberalismo son tan altamente ineficientes y hoy día se ven tan tremendamente perplejos frente a la realidad actual. Porque hay un retroceso en la arena pública respecto de libertades que la gente defiende en el ámbito privado. Porque, no obstante, ¿cierto?, el comportamiento individual de las personas respecto de sus hábitos de consumo, por ejemplo, dista tanto de su comportamiento electoral a la hora de rubricar un programa que evidentemente contiene una serie de cuestionamientos respecto de si esas libertades son efectivamente necesarias o siquiera propias de una sociedad como la que vivimos. Ese cuestionamiento profundo del que hablaba Hernán. Yo creo que para el caso chileno, por lo menos, esa dicotomía es mucho más simple de vislumbrar, precisamente por lo que decía Hernán. Cuando nosotros asumimos que el padre de un modelo liberal es un dictador o un autócrata, estamos cometiendo un pecado de origen bien relevante, porque tú naces a la defensa en la arena política de una idea que por sí misma, despojada, ¿cierto?, de ese pecado de origen, se defiende de mucho mejor manera que cuando tú la juntas. ¿Y qué es lo que hemos tenido nosotros en los últimos años? Voy a sumarme al recuento que hacía Hernán. Hemos tenido en lo fundamental, ¿cierto?, un cierto consenso político respecto de lo importante que es la libertad en el ámbito de la elección individual, lo importante que es el trabajo mancomunado entre un sector público y un sector privado. Mientras tanto, en lo social, lo que hemos vivido son procesos de profunda y acelerada individualización. Y hoy día, paradojalmente, lo que vivimos no es el triunfo de las ideas de la izquierda. Lo que hoy día estamos viviendo probablemente es el vacío que provoca el triunfo de ese proceso de reconstrucción social, que efectivamente para algunos fue un proyecto político, el proyecto, ¿cierto?, de incorporar más individuo en la discusión y en la articulación social. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos hoy día es sobre todo una derecha que se pregunta de por qué no es capaz de defender una idea que siempre ha defendido a medias. La derecha está profundamente adelantada por la realidad hace mucho rato. Si hablamos de libertad, digamos, las personas vienen pugnando por sus libertades hace mucho tiempo y sin embargo la derecha se parapetó en un discurso conservador en lo moral, lo mal llamado valórico, ¿cierto? Se parapetó, digamos, en una serie de prohibiciones que tienen que ver con usos y costumbres, mucho más, ¿cierto?, que volver a preguntarse y actualizar sus ideas, y ahí yo creo que está un poco lo que estábamos discutiendo antes. Solo entender la libertad como la libertad de consumo, como la libertad del mercado, es de una miopía tremenda, una miopía política tremenda, porque el gran vacío que tenemos respecto de la libertad es precisamente eso. Una cosa es utilizar al mercado como un ícono, ¿cierto?, o como una representación de la libertad, más aún cuando se hace varios siglos antes, ¿cierto?, cuando tú efectivamente al mercado vas, y no volver a preguntarse qué es lo que sucede cuando todos están insertos en ese mercado, cuando ya esa libertad de ir al mercado se pierde, cuando esa libertad fundamental, cuando las personas se sienten permanentemente en una lógica de mercado, en una sociedad de mercado, ¿cierto?, y por lo tanto ya no pueden elegir si es que van o no van al mercado y cómo se comportan dentro de ese mercado.
Cuando todos nosotros quedamos presos de eso y nos dejamos de preguntar qué hay en la sociedad que no sea mercado, que requiera de un discurso político que articule la libertad, ahí es cuando, como proyecto político, un sector, ¿cierto?, deja que lo atropelle la historia. Y yo creo que en ese sentido, no solamente la derecha, sino que también muchos sectores de lo que se denomina la centroizquierda, que abrazaron ideas liberales respecto de las políticas públicas y otras, también se quedaron dormidos. Y vieron cómo les pasaba por encima, de nuevo, la realidad. Le entregamos durante los 90, la mayoría de ustedes son demasiado jóvenes, pero les puedo contar que durante los 90, ¿cierto?, la figura del economista era totémica. Es decir, el economista como figura era el que se le consultaba en los medios respecto de aquello que se podía o no se podía hacer. Era el economista el que administraba los no, pero también los sí. Y el correlato de eso lo tenían los gobiernos de la Concertación, sobre todo el ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda tenía el mismo comportamiento. Resulta que esa lógica respecto de aquello que se podía y no se podía hacer, que está inserta en el marco de los economistas, tenía un correlato político en estos niños fanáticos de las políticas públicas. Y las políticas públicas, ¿cierto?, que se dibujaban en un pizarrón, ¿cierto?, y que se administraban y que se sacaban a la calle con prontitud. Y eso no solamente se fue desgastando por la lógica interna, por la pugna política dentro de la Concertación en ese tiempo, sino que además se revienta en el minuto en el que explota el Transantiago. El Transantiago es muy interesante como fenómeno porque aquí ustedes se dan cuenta de lo importante que es tener buenos políticos. La izquierda o los denominados autoflagelantes de la coalición de gobierno ha dicho que el Transantiago es el fracaso del modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque es el fracaso de la asociación público-privada en la que los privados administran un bien público sin que el Estado tenga un rol más que asignador, por así decirlo, y contralor de ciertos procesos. Pero no hay que ser demasiado hábil para darse cuenta que también cuando se cae el Transantiago se derrumba la idea de que a través de un escritorio tú puedes, o sentado en un escritorio, tú puedes diseñar un cambio en la vida de las personas, implementarlo sin procesos de transición y esperar que las personas se comporten de acuerdo a cómo se debían comportar en el papel. Es decir, un grupo político eficiente habría apuntado al Transantiago como el fracaso de la economía centralmente planificada, no del modelo de la transición o de los acuerdos público-privados. Entonces yo creo que lo que nosotros vemos hoy día en lo fundamental es un déficit respecto de esa articulación política de las ideas liberales. Yo creo que el liberalismo como tal está bastante sano. No ha dejado de ser lo que ha sido en la historia, un grupo mucho más influyente por debajo que por encima. Los liberales de la historia, ¿cierto?, han sido tremendamente influyentes, siempre vinculados a una élite tremendamente influyente, pero sin embargo no son muy buenos para ganar elecciones, no son muy buenos para la refriega política por una razón súper estructural y súper simple. Un liberal que se precia de tal debiese al menos dudar. Ponerse frente a una realidad, ¿cierto?, y decir, puede ser, y tu argumento también suena relativamente convincente, y darle un par de vueltas, esa debiese ser la conducta de un liberal. Bueno, esa no es la conducta de un político. Un político enfrenta al otro como un rival al que tiene que doblegar, ¿cierto? Y para él, el mundo en el cual se mueve es el mundo de la certeza, y es lo que trata de transmitir. Por lo tanto, eso es parte, ¿cierto?, de la explicación por qué los liberales tienen un difícil trance en la arena política. Pero te insisto, yo le plantearía a la concurrencia, ya que es una conversación, esa pregunta. Yo creo que es más útil preguntarnos, porque yo creo que los efectos de lo que estamos viendo y que nos molesta, entre comillas, no es que las ideas de la libertad o la moral de la libertad haya perdido peso, sino que la presencia política de la libertad y de las ideas liberales ha perdido eficiencia y eficacia. Tal cual. Es interesante el análisis del evento Transantiago, ¿cierto? Como lo hace Camilo, porque justamente ataca la confianza, ¿no?, en un sistema, y que los políticos los políticos hábiles son capaces de adaptarlo a su conveniencia de parte de un lado o del otro, ¿cierto? La confianza parece ser un elemento central en la moralidad de la sociedad libre, y ahora vemos además eventos asociados más a
a la libertad en el mercado, que también están mermando la confianza. Entonces, ¿cómo analizáis tú, Hernán, esos eventos, ya asociados más incluso a lo que siempre ha sido el bastión, al menos de la política en la derecha, de la libertad, que ha sido la libertad económica, digamos? Y hoy día hay eventos que atacan incluso esa libertad. Sí. Me voy a hacer cargo al tiro de eso, pero quiero hacer sumarme a un punto, digamos, de lo que decía Camilo y que de alguna manera también es consistente con algo que veníamos diciendo antes, y es que la acción política de aquellos que tienen un proyecto liberal como convicción ha sido muy frágil y muy débil en Chile. Esa es una cuestión innegable. Cuasi flan. Y es probable que estén reducidos a los centros de estudio, estén reducidos a las universidades, y ahí hay un par, digamos, de voluntaristas, digamos, pero que en estricto rigor no han demostrado tener una capacidad de bajar de la idea de la acción, y hay una cuestión que es bastante bien estructural. A tu pregunta, por supuesto, la confianza es fundamental dentro de un sistema liberal, y hoy día, de hecho, el capitalismo, que es una de las patas de un orden social libre, está viviendo en Chile un golpe de confianza muy potente, digamos. Y podemos también hablarlo respecto de la democracia y las instituciones en general, que creo que también lo está viviendo. O sea, dicho de otra manera, hay una deslegitimización de las dos principales instituciones que organizan el mundo contemporáneo y a Chile como parte de ese mundo contemporáneo. Y es la democracia, por un lado, con todas sus imperfecciones, y es la economía abierta o el capitalismo. Si uno piensa en La Polar, Cascadas, Pollos, farmacias, uno dice, aquí hay un problema serio, digamos. Cuando el presidente de la Asociación de Bancos, ¿cierto?, después del protocolo de acuerdo de la reforma tributaria, dice que él es el papá de la guagua, es porque hay una confusión muy profunda en la élite empresarial respecto al rol de las instituciones. Guagua que se hizo en una cocina, además. Que es bueno complementar la imagen. Exactamente. Fue concebida en una cocina. Por lo tanto, hoy día hay una serie de hechos que están afectando a lo que es, sin duda, el aceite, digamos, de este motor, que es la confianza. Hay un famoso paper escrito por dos economistas de Chicago, de hecho, que se llama "Salvemos al capitalismo de los capitalistas", y que fundamentalmente dice, miren, dentro del capitalismo tenemos que tener particular cuidado con un grupo bien especial de sujetos, digamos, que viven al interior del capitalismo, que gozan de todos sus beneficios y que se saltan las leyes y hacen trampa, y abusan cuando pueden abusar, y son, entre comillas, unos winners del sistema. Bueno, los principales enemigos del capitalismo son esos capitalistas. Y hoy día creo que eso se hace más claro que nunca, digamos. El abuso que un grupo de actores le han infligido al sistema hacen que todo el sistema pierda legitimidad, siendo que es hasta ahora el mejor sistema para asignar recursos que hemos encontrado, y que afortunadamente, por lo menos a propósito del caso Pollo, hay una institucionalidad que es la Fiscalía Nacional de Economía, que logró un fallo bien histórico, ¿cierto?, con una multa muy potente, que es una señal muy positiva. Pero lo digo de otra manera, aquellos que creemos en un orden social libre y una economía abierta, tenemos que ser particularmente duros con aquellos capitalistas que se saltan las reglas y que lo que hacen es producirle un daño muy profundo al sistema, que es la pérdida de confianza en la cual se sostiene este mismo. Y si uno hace el puente con la democracia liberal, vamos a dar cuenta de que si en el mercado tú puedes elegir, ¿cierto?, y eres un actor desde el consumo o desde el emprendimiento, tú en democracia eres un ciudadano, eres un elector, tú eliges entre distintos proyectos políticos en competencia, tú votas por un candidato a la presidencia, y ellos están, ¿cierto?, haciendo un pequeño parangón entre la política o la democracia y el mercado, en una competencia por conectarse con la ciudadanía y poder representar sus intereses y sus ideas en el Parlamento y en el Ejecutivo. Y hoy día lo que estamos viendo es también una tremenda pérdida de confianza en la democracia y sus instituciones.
¿cierto? Cuando uno dice cuál es la institución en la cual los chilenos confían menos, son los partidos políticos. Y a continuación viene el Congreso, ¿cierto? Y lo de Chile es bien particular porque si uno ve datos comparados con Latinoamérica, que no digamos que son un ejemplo de democracia, ¿cierto? Nuestra región. Bueno, el nivel de desafección política es altísima. Chile, si tuviera que tener un partido político, el más grande por lejos sería el ninguno. Y por supuesto, ustedes saben, la última elección, habiéndole inyectado 5 millones de electores a nuestro padrón, tuvo una votación aún más baja, ¿cierto? Entonces, mi impresión es que la palabra confianza hoy día es, creo, muy fundamental para aquellos que creemos tanto en la democracia como en los mercados libres. Y es que en la medida que se pierde confianza en esas instituciones, lo que estamos haciendo es orando las instituciones que permiten precisamente que las personas tengan y puedan desarrollar, ojalá en las mejores condiciones posibles, sus propios proyectos de vida y hacerlo esto en sociedad. Y tengo la impresión de que eso está hoy día en juego. Tal cual. Porque los dos han tocado un punto que es re importante, que es esta cuestión como de la habilidad política, de bajar de las ideas de la sociedad libre a la cuestión más práctica y que realmente eso se haga realidad, ¿no? Hernán contaba recién el tema de todos estos casos que han horadado la confianza en la libertad económica, las farmacias, los Polar, ¿cierto? Los pollos ahora. Y resulta que en la habilidad política está justamente en transformar ese evento en una cuestión que asume adeptos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los pollos, yo me da cuenta de, tú decías, Hernán, de que la institucionalidad funcionó y aplicó una multa que es la más grande que se puede aplicar, pero la habilidad política de las personas del sector más cercano el sector de la izquierda finalmente, logró ponerlo como una institucionalidad insuficiente, a pesar de que aplicó la multa más grande que podía, comparaba, ¿cierto?, la multa con las utilidades que se lograron durante los 11 años, creo que se comprobó, de colusión, y entonces decía, mira, sí, la multa más grande, 60 y tantos millones de dólares, versus la utilidad durante todo este periodo de 1.000 y tantos, ¿cierto? 1.500 millones. Entonces, a pesar de que uno puede decir, mira, las instituciones están funcionando, la habilidad política logró ponerlo en un plano insuficiente, ¿cierto? Eso resulta paradójico. ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar entonces la habilidad política y que esas ideas se transformen en realidad? Bueno, primero con un suicidio colectivo. Eso. Yo creo que eso es bien importante. El atajo. El atajo. Esa es la forma, yo creo, más corta. Yo creo que hay que entender algo. Este no es un problema. Uno tiende a ver los problemas como si se hubiesen producido siempre y como que van a estar ahí para siempre. La generación... Voy a centrarme en la derecha, no obstante que el problema del liberalismo no es un problema de derecha. No, es decir, la ausencia política del liberalismo no es solamente una ausencia de habilidad en la derecha, sino que también en aquellos que han decidido identificarse con la centroizquierda, no obstante defender ciertas ideas liberales. Pero si lo asumimos como oposición, ¿cierto? La derecha fue en algún minuto muy eficiente para hacer algo que es clave en todos esos procesos que tú estabas diciendo, que es asignar un responsable. La política consiste, entre otras cosas, digamos, en la construcción de un enemigo. Tú tienes que construir un enemigo y cuando ese enemigo es visible y le asisten una serie de características, tú puedes echarle la culpa de una serie de problemas que aquejan a las personas a ese enemigo y ese enemigo tiene nombre, tiene apellido, ¿cierto? Y tiene cara. Es lo que hizo la derecha tan eficientemente con los operadores políticos. Yo no sé si ustedes siguen siendo demasiado jóvenes, pero todo el discurso de la oposición en los últimos gobiernos de la Concertación identificó un personaje nefasto, que era el operador político, que era un tipo que no tenía preparación ninguna, que cobraba un sueldo en el Estado, que muchas veces cobraba varios sueldos en el Estado y que sin embargo estaba ahí porque era primo, pariente, amigo de u otro, ¿cierto? Eso se hizo eficientemente. De hecho, debe haber sido uno de los factores que terminó costándole una derrota, digamos, política a la Concertación, uno de tantos, más allá de los que ellos mismos se autoinfligieron. Pero es decir, esa habilidad política habita en ciertos personajes de la política y en particular en la derecha. El punto está en que eso no se alinea, ¿cierto?, con la defensa de las ideas de las que nosotros estamos hablando necesariamente. El operador político tiene poco o nada que ver en sí mismo, ¿cierto?, con la defensa de las ideas liberales.
El problema está en que ahora lo que ha hecho el sector del frente es identificar eficientemente al equivalente del operador político, ¿cierto?, en el operador económico, en ese capitalista del cual hay que salvar al capitalismo. En este caso ellos no quieren salvar al capitalismo, sino que hay que salvar a la gente, ¿cierto?, de este abusador, de las 7 familias. Las ideas son siempre las mismas. Los poderosos de siempre, las 7 familias, las 5 manzanas. ¿Ah? Ya alguien muy sofisticado puede llegar a decir las élites, pero en definitiva la idea es siempre la misma, un grupo muy reducido de personas. Eizaguirre en algún minuto lo dijo, yo tenía a compañeros abiertamente estúpidos, ¿cierto? Y sin embargo yo estoy seguro que ellos van a llegar a buenos cargos. Toda la idea que hay detrás de que, al igual como denunciaba la derecha en su minuto, que gente por pertenecer a un partido y llegar a tener las prebendas del Estado, está hoy día instalada sobre la base de que gente por pertenecer a un determinado extracto socioeconómico, ¿cierto?, por pertenecer a las familias correctas e ir a los colegios correctos, va a gozar de los beneficios del mercado. Entonces, tenemos que el mercado se administra de manera desigual y el Estado se administra de manera desigual. Por lo tanto, caemos en el discurso de la igualdad, no obstante que, insisto, las personas no se comportan como igualizantes, no quieren ser igual al vecino, quieren ser distintos al vecino. Cuando pagan una prima de seguro o un auto un poco más caro, quieren ser distintos al vecino. Cuando pagan un copago en un colegio un poquito más interesante que el de al lado, ¿cierto?, quieren ser distintos al vecino. La mayoría de nosotros, y de hecho un rasgo característico, ¿cierto?, es que si yo hubiese estado en esta misma sala hace 15 años atrás, probablemente todos ustedes habrían estado vestidos iguales o bastante iguales. No les estoy diciendo que sean ustedes el paradigma, digamos, de la modernidad y que estén todos muy diferentes, pero sí hay mucha diferencia entre ustedes, hay colores distintos, hay texturas distintas, y eso no existía. Por lo tanto, la diferenciación es un proceso que las personas están desarrollando permanentemente. Yo creo que eso no está afectado. Sí, te insisto, el talento político de gente que quiera defender estas ideas. Y ahí es donde yo me centraría. Yo diría, bueno, hoy día, ¿quiénes están defendiendo las ideas del liberalismo con cierto talento político? Y normalmente cuando se hace esa pregunta la gente dice ¿Andrés Velasco?, que ahora no está, ¿no? No contesta esta pregunta. Pero no hay mucho más, ¿cierto? Y ahí hay un vacío importante. Si a ustedes les interesa la cosa pública, yo me estaría preocupando, ¿cierto?, de quiénes de ustedes son los mejores voceros y los que construyen más rápido un enemigo y los que son capaces más rápido de caricaturizar a un adversario en un debate, y diría tienen talento político, debiesen estar defendiendo en la arena política, ¿cierto?, aquellas ideas que les son propias. Está bueno eso. Pues justamente, ahora me voy a pasar más a la pega que hacemos en 180. Algunos de ustedes no conocen 180, así que voy a hacer una breve introducción sobre lo que es. Nosotros nos dedicamos justamente a eso, a tratar de afinar y de ir formando esa habilidad de ser líderes políticos en los espacios universitarios. Y yo quisiera ahora hacer una pregunta para allá, ¿ya?, que de acuerdo a justamente lo que hemos conversado. En las universidades donde ustedes habitan, ¿cierto?, y existen, ¿cuál es el enemigo que hay que construir ahí? ¿Qué enemigo hay que construir? ¿Quién es el enemigo a construir? ¿Y cómo? ¿Cuál es la forma de caricaturizarlo, como decía Camilo? O de darle nombre, forma, cara. ¿Quiénes creen ustedes que es el enemigo? Al menos en los espacios donde ustedes están, en la realidad quizás más doméstica. En la facultad donde ustedes están, en la escuela donde están, en la universidad. Por ejemplo. Como enemigo que puede ser una persona o que puede ser actitudes de... No, por ejemplo, en mi caso, Ajá. que soy presidenta del centro estudiante, A ver. mi enemigo principal sería la indiferencia o la zona de confort de las personas. Porque el estudiante de repente va solo a cumplir, ya, estudio, comparto un poco y me voy. No hace mayor vida universitaria, no le interesa participar en algunas cosas porque es súper cómodo. Y también es súper cómodo criticar la acción del que está intentando hacer algo y no hacer nada al respecto. O sea, Claro. yo critico pero no aporto. Entonces, ese sería como el enemigo. Así lo vería yo. ¿Y hay alguna rivalidad política en el centro alumno donde tú estás? ¿Hay alguien a quien derrotar, digamos, porque poniéndolo en esos términos? Ahí. O sea, surgió un grupo en la carrera también. Ajá. Que es de un pensamiento político de izquierda más radical. Ya. Y precisamente también ellos son como los
pero lamentablemente se quedan en eso, en la crítica. Y tampoco, o sea, para hablar un poco más, no sé, yo creo que como profesores de historia tenemos que tener ciertas bases y ser consecuentes. Entonces, si vamos a decir algo de que el centro estudiante no hace nada, y sigo si yo sin hacer nada, entonces no, Claro, es una no estoy aportando nada. Claro, y se supone que uno va a salir a formar personas y tiene que motivar eso también. Entonces, Está bueno. para mí ese es como el enemigo. Son amigos del político. En esencia. Claro. ¿Y cuál es el enemigo que hay que construir, Hernán, en la política nacional? Yo siento que hay un grupo de iluminados que tiene una concepción ideológica que busca imponer desde el Estado, que le asume un rol paternal al Estado, que desconfía de la autonomía y la capacidad de tomar decisiones de las personas, que tiene una concepción de la vida, que además, dicho sea de paso, tiene a sus hijos estudiando en colegios particulares y diseña cómo debe funcionar, digamos, el sistema educativo que se financia con fondos públicos. Pero más allá de esa anécdota, creo que en todo caso habla bastante de ello. El gran enemigo es una cultura estatal, paternalista, igualitarista, que desconfía de las personas y que ha logrado con mucho éxito destruir y deslegitimar los principios que ordenan al orden social libre y que tienen el empresario, que tiene el emprendedor, en el que genera la riqueza su principal enemigo. Yo creo que un enemigo es cuando Nicolás Izaguirre dicen que los papás eligen un particular subvencionado porque tiene un nombre en inglés, digamos, o porque el promedio del pelo es más rubio. Y lo que está diciendo implícitamente es que en el fondo, como los padres son medios ignorantes, se dejan fácilmente engañar y no saben muy bien elegir. Y por lo tanto, no se preocupen, nosotros lo vamos a hacer por ustedes. Y probablemente nuestro gran enemigo, y en eso estoy con Camilo, nuestro enemigo interno, en aquellos que tenemos esa convicción, es que podemos tener muy buenos papeles y muy buenas cuñas para poder describir cuál es el problema y mucha incapacidad de hacer eso, un proyecto político en acción que efectivamente tenga la capacidad de tener éxito electoral. Por lo tanto, también me hago cargo de la debilidad. Claro. ¿Cuál es el enemigo y cómo caricaturizarlo, Camilo? De nuevo tratando de poner como contraparte, ¿cierto?, a las ideas de la sociedad libre versus las ideas que hoy día en Chile, en el último tiempo, las ideas contrarias a la sociedad libre se han ido estructurando mucho más materialmente. Antes, en el periodo de la concertación, estaban muy relegadas, ¿cierto? Los autoflagelantes estaban escondidos. Ahora están en todo su esplendor. Entonces, ¿cuál es el enemigo? Ahora, los autoflagelantes tuvieron un talento que hay que mirar con detalle. Ellos mantuvieron su crítica durante un periodo de tiempo, no obstante que esa crítica parecía... Los autoflagelantes eran minoritarios, y siempre eran tildados de tipos que se quedaron pegados, sí. Oye, pero qué lata esto, de nuevo tú, entonces te decían, tú te juntabas con ellos, cuando a mí me tocó, por ejemplo, hacer una campaña presidencial, y se me llenó de muchos de ellos, digamos, porque además cuando tú levantas una tercera opción, yo hice la campaña de Marco Enríquez en el 2009, y cuando tú levantas una opción... Nadie es perfecto. No. Mucho menos un candidato, digamos. Cuando tú levantas una tercera opción, lo que te sucede, Hernán puede dar cuenta, digamos, desde su aventura actual, es que se te llena de gente que considera que eres todo aquello que no vieron en las opciones anteriores, no obstante que tú puedes no ser eso que ellos están mirando, digamos. O sea, por fin te dicen una fuerza de izquierda y al lado otros te dicen, por fin alguien que desde la izquierda haga ideas liberales y no sé qué, que quiera privatizar Codelco. Nosotros teníamos una fauna increíble. Lo que hacían los autoflagelantes de ese lote y los que hacían los autoflagelantes de la concertación, por ponerles una caricatura, era sostener y mantener sus ideas durante un periodo de tiempo tal que cuando la historia les entregó una beta, que fue el movimiento estudiantil en lo fundamental, ellos dijeron, teníamos la razón. Y durante cuántos tiempos nosotros hemos dicho esto, tanto así que sin llegar a ser mayoría, y en eso Hernán lo pasaba en una parte de su intervención inicial, sin ser nunca mayoría,
Porque antes de la elección de Bachelet, los autoflagelantes y los autocomplacientes compitieron en 2 listas separadas en concejales y perdieron. O sea, es decir, no tenían, nunca tuvieron una mayoría política. Sin embargo, se tomaron esta idea de que eran los dueños del programa y todo eso. ¿Por qué les quiero decir eso? Porque hoy día probablemente las grandes amenazas de ciertas políticas públicas o ideas políticas respecto a la libertad individual no son amenazas materiales. Y cuando lo sean, si es que no se ha instalado antes un discurso que puede parecer minoritario, digamos, y que parece estar predicando en el desierto, si no se ha instalado antes, va a ser difícil asignarle a ese minuto, cuando esto se produzca, ¿cierto?, te lo dije, o teníamos razón. Por lo tanto, lo importante es hoy día no solamente identificar a ese enemigo, sino que tener la posibilidad y la capacidad de sostenerlo en el tiempo. Y en ese sentido yo creo que simplemente advertir, no me cuiden tanto. Es decir, simplemente advertirle a ese sujeto que considera o que el móvil de su acción política es considerar, como dice Hernán, que va a tomar mejores decisiones que yo. Deja de pensar que tú sabes mejor que yo qué es lo que es bueno para mí. Eso hoy día, esa no es una amenaza creíble, porque la gente lo que está viendo, salvo honrosas excepciones que comienzan a desmarcarse, ¿cierto?, es que la idea de una educación pública y gratuita y para todos es básicamente dejar de pagar una cuenta. Y una cuenta grande en la vida de muchas personas, por lo tanto es una promesa que en sí misma es muy interesante, y movilizadora, por así decirlo. Pero cuando ustedes descremen todo eso, ¿cierto? Y el alumno que quería entrar en el colegio A fue sometido a una tómbola y quedó en el colegio C, y sean muchos alumnos los que quedaron en el colegio C, y que el colegio C en realidad termina a lo largo de un periodo de tiempo, ¿cierto?, no siendo tan bueno como el colegio A, por eso todos querían postular al colegio A, no obstante que los criterios son para que toda la educación sea exactamente igual para todos. En fin, cuando comience esta idea a chocar con la realidad, alguien tiene que haber clavado una bandera y haber dicho, se los dije. El riesgo está siempre de quedarse solo con la bandera y en realidad que llegue alguien mucho más despierto y en ese minuto de la nada se salte a la fila y diga, yo tengo la solución para todo y te gana el quien vive, digamos. Pero es difícil que pase algo positivo si es que no lo hiciste. Por lo tanto, yo diría que es el enemigo más la constancia política. Claro. En ese sentido, claro, los autoflagelantes dieron un ejemplo de perseverancia, de estar ahí. De tosudez. Claro, de nunca vencerse. Y de nuevo, volviendo al tema educacional, ¿cierto? En el que ustedes se mueven más y conocen más y además les toca más por los debates universitarios, digamos. ¿Cómo hacer? Es una pregunta abierta y quien sienta que tiene una buena respuesta puede darla. ¿Cómo hacer para que esas cosas que están pasando hoy día, ¿cierto? Y que, claro, como dice Camilo, hoy día parecen ser ofertas gratis y además muy convenientes, ¿cierto? Pero que muy probablemente en el corto plazo ya empiezan a empieza a ser una realidad que tiene cuestiones muy desventajas para las mismas personas, como el tema de la elección para un colegio, como el tema de que se empiezan a cerrar jardines infantiles, porque, ¿cierto?, la indicación que acaba de pasar les prohíbe el lucro, ¿ya? En fin, tantas cosas así. ¿Cómo hacer para transformar esas cosas que están pasando en discursos políticos efectivos en los espacios universitarios donde ustedes habitan?